Bienvenidos amigos de Resonant. Hay un tema que nos han pedido que platiquemos y no lo hemos hecho eh, porque ya estaba por resolverse, pero no se pospuso la resolución, que tiene que ver con el famoso tema del cobro doble del IVA. Es un tema un poquito ya más técnico en cuanto a que argumenta el SAT. Bueno, las autoridades han argumentado al revisar cómo se hacen las transacciones en México, todo esto muy enfocado al programa de importaciones temporales de las maquilas, de los IMEX, de las famosas maquiladoras o IMEX. Cuando la maquiladora importa un producto en forma temporal para luego procesarlo, se entiende que está temporalmente en México, como que no ha entrado en México, para ser procesado en México en las famosas maquiladoras y luego es exportado al exterior, para Estados Unidos o para el mundo. Entonces todo ese producto que se supone que legalmente está en tránsito bajo una figura jurídica que está en tránsito temporal y no pisa México. Sin embargo, tiene que pagar el IVA. Entonces paga el IVA a la entrada, salvo que hay empresas certificadas que tienen certificación de IVA, que es un paso más complejo, en donde ni siquiera pagan el IVA cuando entran. Pero vamos a suponer que entra la mercancía y paga el IVA correspondiente. Hay muchas maquiladoras que hacen unos procesos y luego se lo pasan a otra maquiladora para que continúe haciendo otro proceso antes de convertirse en un producto final, y luego esa maquiladora lo puede exportar, lo puede regresar a cualquier parte del mundo. Entonces se considera que todo ese movimiento, se creó una figura jurídica de transferencias virtuales mediante un pedimento especial para que todo el momento que desde que entra con esta empresa y luego de esta empresa pasa a esta empresa, para terminar, vamos a suponer que empiezan con un ensamble de un producto pero no queda terminado, lo mandan a otra empresa IMEX para que termine, o aún así también lo deje como un producto, un subproducto vamos a decir, y luego lo regresan. Entonces se considera que todo ese tiempo el producto no entra a México oficialmente y está en tránsito. Normalmente, cuando entra la primera vez, paga el IVA y luego después de ahí hace una transferencia virtual a otra empresa IMEX y ahí no se paga ningún impuesto, y luego esta empresa lo regresa o lo retorna al extranjero. Esta empresa que pagó el IVA, como es un producto que nunca se quedó aquí, posiblemente puede pedir la devolución del IVA. ¿Qué es lo que está estudiando ahorita la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte está estudiando una contradicción de tesis. Quiere decir que ya hubo una tesis que decía que cuando un producto entra y paga IVA y luego de aquí lo transfiere virtualmente a otra maquiladora en forma temporal, no debe pagar IVA porque está nada más en tránsito, no es una venta, nada más lo están trasladando para continuar el proceso y luego regresarlo. Y otra autoridad, o sea, otro tribunal dijo, no, para mí esto es una venta. Aunque la venta se hizo en el extranjero, para mí es una venta en territorio nacional, debe pagar IVA otra vez. Entonces, desde el punto de vista técnico y práctico, en lo personal considero que no es una venta y no debiera gravarse doblemente con el IVA. Pero eso es lo que se está estudiando. Entonces, el famoso tema que están escuchando no es más que eso. Cuando entra un producto en forma temporal para una maquiladora, paga su correspondiente IVA. Cuando se lo transfiere virtualmente a otra, o sea, en lugar de regresarlo a la frontera y volverlo a importar esta maquiladora nueva para continuar con el proceso, para luego volverlo a exportar al mundo, se inventó la figura de la transferencia virtual. Se transfiere para acá y la autoridad que quiere que se cobre IVA otra vez ahí, lo cual verdaderamente es un IVA doble. O sea, no debiera pagar un IVA porque se está cobrando doblemente por una misma transacción que un producto que finalmente va a ir al extranjero. Entonces, eso es lo que se está estudiando ante la Suprema Corte. Se iba a resolver en la semana antepasada, se pospuso el caso, todavía no se resuelve, veremos qué es lo que sucede, pero sí verdaderamente vemos una intención del gobierno de querer gravar 2 veces con IVA una misma transacción, lo cual no se considera correcto. Al margen de qué opinemos cada quien, si está bien o mal, lo que sí podemos decir es que el imponerle a la industria maquiladora esa carga del doble IVA verdaderamente va a representar un tema tan serio que van a considerar irse del país. Es una realidad y hay muchos
muchas personas que están a favor de las maquiladoras, muchas personas que están en contra de las maquiladoras. Unas personas dicen, llega nada más a hacer uso de la mano de obra de la gente y no dejan una derrama económica a México. Y hay quienes dicen, no, no nada más le están dando empleo a la gente, y empleos bien pagados, por cierto, más en la frontera, sino verdaderamente si hay una derrama económica para el país. Lo cierto es que si unas maquiladoras se van, como sucedió cuando se fue las maquiladoras en la cuestión textil, hay mucha gente que se queda sin empleo. Y sabemos que al haber desempleo, aumenta la violencia, aumenta la criminalidad. Entonces, esa imposición doble de IVA en una transacción que no corresponde, sí va a poner en predicamento la estadía de las maquiladoras. Y la verdad, honestamente, sin importar lo que piensen, los que piensan que tener maquiladoras es bueno, y los que piensan que es malo, la realidad es que si se van las maquiladoras va a haber mucho desempleo. Y al haber mucho desempleo, quizá lo vemos como que no nos va a afectar porque no estamos ahí, no trabajamos para la maquiladora. Sí nos va a afectar. Como país afecta a México que las maquiladoras se vayan. Entonces, esperemos que la Suprema Corte tome la decisión correcta y no trate de gravar doblemente una misma transacción con el IVA. Les informaremos una vez que la Suprema Corte resuelva este caso y veremos qué decisión se toma. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse a nuestro canal. Saludos.